7 de la mañana con 30 minutos, estamos ya con nuestro tercer invitado el día de hoy, Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Es importante poder repasar todo lo que se ha abordado en la quinta sesión del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios que se realizó anteayer. Bienvenido. Sofía, muy buenos días, a sus órdenes siempre y buenos días de quienes nos ven. Bueno, ¿cuáles son los detalles, los acuerdos que se lograron en este Consejo Nacional de Trabajo y Salario? Pues tomando en cuenta que se enviarán las reformas laborales muy pronto a la Asamblea Nacional. Bueno, un hecho fundamental. El primero, que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, del órgano tripartito en el que están presentes los empleadores, los trabajadores y el gobierno, ratifica su voluntad en términos políticos de ejecutar los diálogos o los consensos en base a la lógica del acuerdo, en base a la lógica de la propuesta, en base a la lógica de cero conflictividad y obviamente de dotarles al país de propuestas que mañana más tarde vayan a solucionar el primer problema que tenemos, que es el tema del empleo. ¿El cero conflictividad implica defensa de los derechos de los trabajadores? Por supuesto que sí, pero no necesariamente llegar al punto del caos o no necesariamente llegar al punto del vandalismo para que estas propuestas sean procesadas. Nosotros pensamos que la lógica técnica, la lógica del diálogo, la lógica de la permanente comunicación y de la permanente socialización con nuestras bases es la herramienta efectiva que nos llevará a tener las soluciones que el país necesita. ¿Cuánto tiempo se vienen trabajando estas reformas laborales que se presentarán en la Ya Asamblea? son 9 meses, Sofía. Es decir, la lógica del diálogo nosotros no la hemos adoptado hoy, la hemos adoptado desde hace 9 meses en la temática específica de la reforma laboral. Y eso ha producido ya importantes acuerdos como por ejemplo el hecho de ratificar los acuerdos del 15 de mayo de este año, en el que se propone, por ejemplo, el tema de la universalización de la jubilación patronal. ¿Qué es esto? Que hoy apenas el 3% de los trabajadores, especialmente los trabajadores del sector privado, cuentan con este beneficio. Que cuando se retiran después de 25 años de trabajo, tienen una pensión o un fondo para sus últimos días o para sus días de descanso, digámoslo así. Hoy apenas el 3% de la población lo tiene. Nosotros estamos implementando una mecánica de crear un fondo aportado o alimentado económicamente por el empleador, es decir, cero costo para el trabajador, que genere un ahorro para que en 25 años, independientemente para qué empleador trabaje ese trabajador, pueda contar con un retiro, un fondo, un dinero, como decimos en Quito, reunido para cuando culmina sus actividades y tener un capital para ejecutar algún tipo de emprendimiento o para destinarlo a las actividades que quiera. ¿Aceptado esto por los empleadores que van a ser quienes aporten este porcentaje? Aceptado, y durísimo que lo acepten, porque obviamente las consideraciones de orden económico fueron los que primaron en estas conversaciones, dado que nosotros estamos marcando en unísono con el gobierno un porcentaje no menor al 2%. Eso todavía está en análisis en la consideración financiera exclusivamente. El concepto, es decir, la idea de que los trabajadores tengan este fondo para su retiro está total y completamente aceptada. Ese fue uno de los anuncios importantes del día miércoles de la quinta reunión ordinaria del Consejo. Son 5 puntos, uno de los primeros. ¿Qué más se acordó y cuáles son las coincidencias entre el gobierno, empleadores y trabajadores? Hoy existe, por ejemplo, en la ley los contratos ocasionales y eventuales, que básicamente son reemplazos o contrataciones excepcionales por condiciones puntuales, pero que paradójicamente en el código existía una penalización, lo decimos nosotros, del 35%. Una persona se retira a dar a luz, por ejemplo, y se contrata a otra persona para que venga a desempeñar la misma función, pero esa función, por norma, estaba grabada con un 35% de recargo. Lo consideramos injusto, a tal punto que es un contrato que no se lo utiliza. Casi siempre ese trabajo, esa función, se distribuye en el personal que se queda, ¿no es cierto? Y no se contrata a nuevas personas para que por lo menos temporalmente tenga esta posibilidad de ¿Y este empleo. contrato ocasional cómo funcionaría? ¿Por cuánto tiempo? ¿A qué reglamentación está atada? Básicamente al tiempo de la necesidad del cumplimiento de esta tarea ocasional o de esta tarea eventual, pero ya con la diferencia de que no va a tener el recargo del 35%.
Básicamente, Sofía, el concepto es dotarles tanto al sector empleador, principalmente al sector empleador, de las herramientas suficientes para que ya la muletilla de que ya no podemos contratar porque las condiciones tributarias son difíciles, porque las condiciones laborales son difíciles, esas muletillas, estos pretextos se deben acabar. Y hoy, usted bien planteaba en una entrevista anterior, una vez que todas estas condiciones están, bueno, a contratar, a generar empleo, en donde efectivamente las soluciones para estas 5 millones de personas existan. Ya no hay pretexto. ¿Se bajará las cifras de desempleo en el país? Hay cifras de desempleo que dice el gobierno son estables entre 4.5% más o menos, pero lo que ha subido es el empleo inadecuado. Correcto. ¿Eso se podrá mejorar? Ese es el objetivo. Y ese es el esfuerzo que estamos haciendo para justamente dotar de las herramientas necesarias para que esto ocurra. Si mañana más tarde hay una flexibilización fiscal, por ejemplo, en el tema del anticipo del impuesto a la renta, etcétera, 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 hay mejores condiciones. Se va a crear el contrato por emprendimiento, que dice que si es que se crea un nuevo negocio, este negocio va a tener una época de hasta 3 años, que en el caso de que tenga algún tipo de dificultad, sea cierre o sea disminución de su volumen, pueda no necesariamente ser condenado a un despido intempestivo en el caso de que una persona sea desvinculada. Que eso es uno de los desincentivos para emprender. Mañana más tarde yo pierdo mi inversión y encima más estoy condenado a pagos de indemnizaciones por despidos intempestivos que no existen, porque no es mi voluntad dar por terminado ese contrato, sino que me fue mal. Entonces, ese contrato se está generando para que efectivamente las personas que emprendan, que son los segmentos medio para abajo, no la gran empresa, las pymes, las pequeñas industrias son los que más emprenden. Estos emprendimientos tengan esta cobertura de que no necesariamente tengan que ser considerados o penalizados a través de una indemnización por despido intempestivo, lo que no significa que no es que no van a tener todos sus derechos laborales, van a tener seguridad social, participación en utilidades si es que existe, 13º, 14º, vacaciones, etcétera. ¿Qué se consideró con respecto a estas propuestas que había hecho el gobierno de restar un día de salario a los trabajadores de las empresas públicas, por ejemplo? ¿Qué se consideró con respecto a este punto en específico? Bueno, nosotros y a las últimas que fueron planteadas cuando se dieron a conocer las reformas, las decisiones económicas. Bueno, nosotros planteamos reparos a esos, principalmente dentro del punto de vista jurídico. En el caso, por ejemplo, de la gratuidad de un día de trabajo, pensamos que obviamente eso tenía serias contradicciones en el orden jurídico. También planteamos el tema de esta reducción del 20% en las renovaciones de los contratos ocasionales, también implica un tema de regresión de derechos o un tema discriminatorio. También vemos que esas lógicas de contradicción, de planteamiento técnico, permitió obviamente que haya una reconsideración. Ahí un poco se cierra esta muletilla de que no existe diálogo. Cuando hay sesiones de parte y parte, cuando hay capacidad de generar propuestas de parte y parte, y esas propuestas mañana son recogidas por el resto de partícipes de una mesa, eso es dialogar, eso es acordar. No necesariamente las posiciones de fuerza, y más aún las posiciones, por ejemplo, de desinformación que se está generando en el país. ¿No iría entonces este retiro del un día de trabajo? Absolutamente, ha sido una idea que está total y completamente descartada en la inclusión de la reforma laboral. No obstante, se mantienen estas lógicas de desinformación y eso sí, permítame decirle al país, falso, de falsedad absoluta, el hecho de que se van a retirar los 13º y 4º sueldos. Falso. Falso que se va a retirar las indemnizaciones por despido intempestivo. Y además todas, absolutamente todas las reformas laborales son o tendrán efecto para las contrataciones a futuro. Es decir, apenas se aprueben estas normas, toda esta reglamentación será para las contrataciones futuras. Todo lo que ya tengan los contratos o los trabajadores actualmente se mantienen intacto. ¿No hay posibilidad de que estas nuevas reglas de juego afecten a los trabajos que ya están establecidos? No, nosotros nos estamos asegurando en poner disposiciones clarísimas que en el caso, por ejemplo, de migraciones de contratos,
por ejemplo, de un contrato formal a un contrato de emprendimiento, sea considerado eso inmediatamente como un despido ineficaz para que se proceda a las indemnizaciones y al procesamiento judicial respectivo. Esto es importante apuntarlo también. Muchísimas gracias por Sofía, acompañarnos el día de hoy. Cristóbal Buendía, procurador de la Federación de Trabajadores Públicos y Privados. Con él finalizamos ya nuestro espacio de primera impresión el día de hoy. Amigos y amigas, que tengan una muy buena mañana. Enseguida viene Carla Larrea con más noticias en Telediario.